Leticia Calderón, la doctora Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato Sin Fronteras. Buenas tardes, Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por aceptar participar en este programa esta tarde y hablar de un tema que está siendo, pues, lo decíamos al inicio del programa, ojalá no estuviera de moda, pero por desgracia hoy la actualidad nos lleva a hablar del tema y con, pues, con toda la preocupación. ¿Cuál es la situación que ustedes están viendo justamente en relación a este tema? Bueno, pues son muchos frentes y justamente creo que inicia con un buen punto. Fíjate que la migración es un proceso, en el caso de México, que es el país de mayor expulsión migratoria del planeta, y es una experiencia de por lo menos 50 años en el proceso que estamos viviendo en términos económicos, pues realmente solo llama la atención en términos mediáticos cuando ocurre algo tan fuerte, que claro, esto es el clímax, ¿no? Esto ya es como que de todo lo que podría ocurrir es como que el clímax, pero en realidad esa es parte de la tragedia que ocurre con el proceso migratorio, que Correcto. Solo es en esas situaciones. En este caso, también quiero poner un tema aquí. México ha vivido un retorno forzado, se sigue enfrentando, porque no hay un solo bien que no haya deportación de Estados Unidos a México, en el entendido de que esto anuncia tener otra magnitud y otro momento, pero en ese sentido hay una experiencia en México, hay aprendizaje y también hay muchas cosas muy duras que sabemos. Por ejemplo, había acuerdos entre México y Estados Unidos para que la deportación se diera sí, solo sí, en ciertos lugares, a ciertas horas y en ciertas circunstancias en que estaba, pues digamos, cubierta toda la seguridad de las personas, de quienes regresaban, y la autoridad mexicana también lo recibía. A los mexicanos les dan por su nacionalidad, eso implica la deportación, no lo serían si fueran nacionales de otro país, pero bueno, al ser deportados, les dan un documento de repatriación, que tiene un nombre especial, pero el documento de repatriación. Pues con ese documento pueden posteriormente hacer una serie de trámites. El problema, esto ya lo sabemos y de una vez lo anticipo, el problema es que hay gente que de repente dice, se acabó, vámonos, arregla sus cosas y se regresa, o incluso temporalmente dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Así ha ocurrido a lo largo de esta década y media. Bueno, el asunto es que al no tener esa carta de repatriación oficial, no aparecen, no solo en la estadística, sino en la problemática. Llevas a un niño a la escuela, el niño no tiene el acta de nacimiento mexicana, todavía no se ha hecho el trámite de nacionalidad mexicana al que tiene derecho, que ojo, es un trámite de pesadilla todavía, a pesar de lo mucho que se ha movido la sociedad civil organizada, lo que se ha logrado avanzar, y sin embargo, Gustavo, que ahí es un experto, lo sabe, sigue siendo una pesadilla legal. Entonces, son cosas que al final de cuentas no tiene el señor el papel. ¿A qué le meter a la niña? No, usted no es cierto, y entonces la niña es ilegal en México, ¿no? Y entonces no le acreditan el año escolar, o sea, son una serie de cuestiones que van más allá de la tremenda urgencia y emergencia que se va a vivir en términos del momento, digamos, ¿no? Después del incendio, córrele. Y ahí es donde, bueno, la emergencia, no importa quién te ayuda, hay que ayudar. El siguiente paso también es sumamente importante, y ahí entran situaciones donde, bueno, pues hay entidades más preparadas, menos preparadas, y cómo nos vamos a preparar. Hola Leticia, te saluda Gustavo García, me da mucho gusto saber que estás al tanto de este tema. Conozco tu trayectoria desde hace muchas décadas como investigadora, pero también el enorme trabajo que has tenido con organizaciones de la sociedad civil. Lo que yo quiero preguntarte y consultarte es, ¿estamos preparados para la dimensión de lo que se avecina? ¿Hay algún precedente? ¿Y qué crees tú que debería de estar haciendo el gobierno de México? Ya el canciller Juan Ramón de la Fuente ha hablado sobre esta estrategia de generar alianzas con despachos de abogados, los apoyos, la incorporación a programas sociales a las personas en la frontera, pero bajo el tema estrictamente que decías administrativo, ¿qué crees que de manera urgente debería estar viendo ya el gobierno de México y los gobiernos de los estados? Porque durante años nos han prometido este tema de las actas de nacimiento, de los apostillamientos, de la doble nacionalidad, pero con la enorme cantidad de niños y personas reincorporándose a la vida social, escolar, académica y laboral, ¿qué crees que debe de ser lo más urgente que deberíamos ahora sí que poner las alertas al máximo?
papeles, papeles y papeles, claro, documentos de identidad jurídica, porque tú sabes, y bueno, ahí te aviento la pelotita, porque aquí el experto eres tú, pero esa es la llave en todo el mundo, en todo el planeta, para el tema migratorio, esa es la llave que permite, digamos, alivianar. Yo no voy a decir resolver porque no se resuelve. Digamos, se habla en términos psicológicos de que hay impactos en la vida de las personas por catástrofes naturales, una guerra, un accidente, un acto violento o migración. Es un acto sumamente duro en la vida de las personas, no solo la migración, sino la expulsión, el destierro que viven de una situación en la cual, vamos también a decir esto que es muy importante, el número de años que la mayoría de las personas mexicanas que radican en Estados Unidos tienen ya en Estados Unidos está por encima de los 15 años. Claro que hay gente que se fue más recientemente, pero este es el mayor porcentaje porque el mayor pico migratorio de nuestra historia se dio en el 2005. Entonces, a partir de ahí, no es que ha bajado, ha bajado bastante, pero no quiere decir que se va a acabar, porque un proceso migratorio no acaba, es un proceso social humano y tiene que ver con redes familiares, incluso en la situación de la crisis del 2008, que fue una crisis muy violenta en términos económicos para Estados Unidos mismo, los mexicanos que se mantuvieron en Estados Unidos a la espera de una circunstancia de cambio en esa economía, y ocurrió, y en fin, ¿no? Se habló entonces de remesas inversas, ¿no? De mexicanos, familias mandándole dinero a su familia en Estados Unidos para que aguantara. En fin, entonces es un proceso que no lo podemos ver tan de van y vienen, regresaron y fueron, porque es circular. Ahora, México está preparado. México, digamos, como cualquier sociedad con un montón de problemas, está preparado si resuelve las cosas que ya sabemos de antemano que van a brincar, dije la primera y la clave de todo, papeles, papeles y papeles, pero la segunda es esto que estamos haciendo ahora también, hablar de esto porque la primer deportación fuerte visible de nuestra época, hubo mucho racismo, eso que no tiene lugar en una sociedad binacional, obviamente hay que hablarlo, hay que explicarlo, y yo creo que a veces esto de alzar tanto esto de que los migrantes y la producción y cuánto aportan a la sociedad estadounidense es más para consumo nuestro que para Estados Unidos, donde créanme que el tema obviamente les afectará, les importará, sobre todo a ciertos sectores, pero está en otro campo, está en el campo ideológico de lo que ellos creen, sobre todo las huestes republicanas que apoyan a Trump, en un campo de otras coordenadas. Entonces es aquí donde tenemos como que cambiar el chip, que se nos explique el tema y incorporar y entender la sociedad binacional que somos hace ratote, pero que hasta hoy pues se nos va a enfrentar en términos así, desde tajo, ¿no? Decías 15 años en la vida de un adulto es una parte importante de la vida de un adulto, y si ha sido una persona sin documentos en Estados Unidos, pues ya está desconectado de muchos trámites, de muchas realidades sociales en México, ¿no? No, imagínate todo lo que este país, este es, digamos, el siglo, ¿no? Lo que va del siglo, pero de 15 años para arriba de tiempo, y también esa es otra cosa. A ver, ubiquen a sus familiares, los van a regresar a desde su lugar de origen, o les va, espérate. Lo que sabemos del retorno, del proceso de retorno anterior, es que la inmensa mayoría de la gente que volvió no regresó al pueblito del que era. Bueno, hay también una experiencia urbana en las personas, y entonces también esa es otra cosa que ya podemos adelantar. El mayor retorno se dará en ciudades. Y claro, ciudades medias, que pueden favorecerse también mucho ha ocurrido, pero bueno, ya ahorita no me extiendo en esa parte. Sin embargo, hay que tenerlo muy claro. Hay cuestiones donde, la familia te puede ayudar, pero si tú me dices, oye, va a venir un primo, que vaya que tengo, va a venir un primo tuyo, que venga en Navidad, pero no hay una familiaridad en ese sentido porque es muy artificial esa idea. Entonces, es la sociedad, es el Estado, son las estructuras en las cuales tenemos que, generar, y se puede, Gustavo, se puede, porque se conoce. Ahora, nada más les quiero meterle ruido a esto. Eso estoy hablando hasta aquí de mexicanos que retornarán forzadamente o deportados, pero que tienen además que tener esta protección que ya mencioné de reconocimiento de dicha situación, legalmente hablando. Pero
están las personas extranjeras, no nacionales mexicanas, lo voy a decir así, sí, que o se quedan atrapadas en el limbo migratorio que hoy se abre, o ya habían llegado, pero están a la espera de irse, no se van a poder ir, por lo menos en este escenario, y eso es otra nueva dimensión, no muy grande, también quiero ponerlo en perspectiva. Digamos, la mayor va a ocurrir en términos de la nacionalidad mexicana, que también eso no te vuelve afín al otro, ni, no, a veces esta fantasía de que somos mexicanos, pues sí, pero no es lo mismo, digamos, las experiencias de vida, las clases sociales, las geografías locales, pero esta otra situación es todo otro tema que hay que tener también en cuenta, porque tiene que pasar por estos mismos filtros, en el entendido de que, pues, al no ser nacionales, también hay otras cuestiones que se tienen que resolver, pero también en su caso es papeles, papeles y papeles, y si la autoridad no lo entiende, hay que repetírselo de nuevo, papeles, papeles y papeles, documentos de identidad jurídica. Papeles, papeles y papeles. ¿No crees, Leticia, que debería la Cancillería, en esta enorme inversión de recursos del programa de asesoría jurídica que denominaron PALE, estar más bien reforzando que aprovechen esta ventana de tiempo que hay para tramitar los documentos de identidad antes de que se vean obligados a salir? Llámese pasaporte, llámese matrícula consular, credencial de lector, actas de nacimiento, doble nacionalidad, o si nacieron allá, el apostillamiento y el trámite de las actas, la traducción de las mismas. ¿No deberían esos recursos estar enfocados a una realidad que es cruda, que es inminente, que a lo mejor muchos quisieran evadir bajo un concepto de esperanza que no les va a tocar, pero que haría más fácil el escenario que de un día para otro se vieran con una mochila de emergencia ya del otro lado de la frontera? Mira, yo creo que va en paralelo, porque yo entiendo que esta agencia de gobierno digital que está implementando Pepe Merino, sí, ha puesto acento en eso, y sí, esa es la intención. Ahora, te viene aquí el segundo nivel, porque de repente hablamos acá muy teóricos de que, bueno, no, que saquen sus documentos. Oye, no se les acepta a las personas su credencial para votar con fotografía, que sacaron en el INE cuando se sacó en el extranjero. Un tarado va y te dice, no, yo nunca he visto esta credencial. Sí, la matrícula consular, o te dicen en el INE, bueno, a ver, para sacar tu INE necesito tu acta de nacimiento. Y ya, bueno, ya tienes. Y hay otro lugar donde te piden la INE y el acta de nacimiento. Entonces dices, a ver, ¿por qué en México? Fíjate que eso puede acabar beneficiando enormemente a nuestro país, que este retorno constituya una revolución burocrática. Claro. Y que se entienda que, yo lo digo y luego no me creen, pero mira, te piden un acta de nacimiento que dura 3 meses, salvo en la Ciudad de México, que también, porque luego son trámites federales, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cómo que una acta de nacimiento va a durar 3 meses? Eso ocurre en nuestro país. Y porque es un negocio, porque es toda una cuestión mafiosa, en fin. El detalle es que eso no le debería ocurrir a ningún mexicano, ni retornado, ni deportado, ni el ustedes y yo que estamos platicando. El asunto es que estamos cargando un nivel de burocratismo que le afecta doblemente a quien por tiempo fuera del país, porque realmente este es un país, y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo amo este país, por tanto, también vanaglorio el hecho de que cambió profundamente. Nuestra demografía es otra, nuestras formas culturales. De hecho, fíjense que es un país, en términos legales, mucho más abierto a ciertas cosas. Anoto, derecho a la interrupción del embarazo. Sí. En este país está prácticamente legalizado a nivel nacional, más allá de cómo se esté instrumentando. Digo, yo también, en realidad, con ley hay una distancia, pero el gran debate que hay en Estados Unidos al respecto es fuerte, cuando era, digamos, el ejemplo a seguir en muchas cosas. El referente. Entonces, este país, claro, ha cambiado nuestros códigos sociales, culturales, nuestra familia, nuestra demografía, el promedio de edad de nuestra sociedad, de dónde estás también, si estás en la Ciudad de México, si estás en Chiapas, todo eso constituye un cambio muy profundo que es muy probable que algunos paisanos, o muchos, estamos hablando de portables en términos de documentos, estamos alrededor de los 5 millones. Pero, por ejemplo, yo pienso en alguien, un perfil dreamer, ¿no? Un joven, ya profesionista y todo, o sin ser profesionista, pero un joven educado en la sociedad estadounidense. De repente puede fantasear con cosas de México que no son, que somos profundamente modernos o igual de no modernos que ellos, ¿no? Pues es una sociedad globalizada, McDonaldizada, ¿no? A mí me acuerdo que en esa primera deportación me decían
chicos que regresaban al país, que si algo les sorprendía, porque tenían la fantasía de haber oído de sus padres, que si la música ranchera y que si allá en México es distinto y oímos ¿no? Y que llegaban acá y que decían, pues chavos oyen a la misma Gaga, o ¿cómo se llama esta chica, no? A esta otra. Y decían, pues claro, porque la cultura de Hollywood ha permeado al planeta entero. Entonces, hoy por hoy, digo, eso está estudiadísimo en sociología, pero no me meto ahí, y en ese sentido, pues somos mucho más parecidos por generación, por estrato social, en términos globales, que es lo que sabemos que eso ocurre. Ahora, ahí empiezan los problemas ya más finos, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros no tenemos educación bilingüe en las escuelas públicas, porque aquí, bueno, no es un tema secundario. Entonces, ¿cómo detectar un chicas que su idioma no es el español, aunque sus padres sean mexicanos, y bla, 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 todo ese rollo que la gente tiene que entender que eso, pues no es así, porque han crecido en otro idioma, o lo hablan mucho y les da penita, o no, y entonces son cosas que afortunadamente lo sabemos, nada más uno luego no sabe dónde irles a decir para que por favor tomen nota, pero tú lo decías muy bien, preparar sus papeles. La cosa financiera, mira, la gente puede tener un pequeño patrimonio, por más pequeño que sea, es válido, y le va a sacar de una bronca a algunos, pero ese algunos tendría que prever para que no vaya, deja tú a perder, posponer el derecho a ese patrimonio por un tiempo que lo deje pues en una precariedad innecesaria si cuenta con ese recurso. Entonces, son muchas cosas que sí es muy importante que nuestras autoridades, ahora como lo estamos hablando, y así cada quien, la comunidad lo tome en cuenta en el entendido de que también es una comunidad muy diversa, con diferentes escolaridades, visiones de mundo, que pues se le tiene que hablar en muchos idiomas en términos culturales, aunque sean mexicanos, ¿no? Oye, Leti, y a ver, lo platicábamos durante el inicio de la semana. ¿Tú realmente crees en los programas, en los proyectos que ha presentado el gobierno federal, pero sobre todo en el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Digo, más allá de lo que ya nos comentaste. Bueno, mira, yo no creo en los actos de fe, ¿no? O sea, digo, no es de creer o no. Es lo que hay, que instrumentan desde la autoridad que tiene los recursos, que tiene la obligación política y moral que de echar a andar una serie de elementos que me gustaría que incorporen muchas más otras cosas, pero sí me parece que hay una voluntad. Mira, nos agarra en buen momento, también déjenme decírselo, porque ese no es un país dividido en el sentido de que va a haber elecciones en 3 meses, nos estamos matando, no, tú eres mejor, yo, sino ese es un país donde puede haber una pugna, pero ya no es ese el momento, no es ese momento álgido, y por tanto hay una unidad en el discurso y en el mensaje, en la autoridad. Aquí hay una legitimidad respecto a la autoridad que no puede hacer, digo, no nos faltan las gobernadoras taradas que salen con cada cosa. Mira, que yo oía a la de Chihuahua y decía yo, de verdad que siguen en el medioevo, pero lo digo porque frente a ese escenario, que haya una dirección, vamos a suponer que siempre será insuficiente, vamos a decir, no, porque lo es, pero en ese escenario es la autoridad y la legitimidad que tiene esa autoridad la que puede incluso cambiar el rumbo del barco, vamos a decir, moverlo, y entonces, vamos, hay un acompañamiento, una capacidad de ser seguido, esa autoridad de ser seguida, y por tanto, bueno, pues no perdemos tiempo en esto. Yo lo que he visto, y lo veo desde el ámbito en el que estoy, es que se están convocando a muchas cosas. Hay elementos, que preocupan muchísimo, por ejemplo, todo el asunto de la seguridad. Yo creo que ese es el tema que preocupa en este país. Entonces, si ese ya es un tema, pues es obvio que tienen que implementar y duplicar y quintuplicar, o lo que ustedes me digan, no solo para los paisanos, para cualquier mexicano, cualquier persona que transite por este territorio. Entonces, les digo, de repente son ciertas cosas que hay que exigir doble, y si por el retorno se logran, digamos, visibilizar más, pues puede resultar incluso conveniente. Hay mucha preocupación de qué ocurre con la gente realmente muy precaria, ¿no? Con condiciones muy precarias, solas, sin redes, sin familia, sin este pequeño patrimonio, porque son muchos perfiles, pero de ese sector, e incluso la edad.
que puedan regresar y de repente se ven pues en la nada, ¿no? Solos, varados, y que de repente efectivamente tengan que aprovechar lo que sea o aceptar cualquier cosa, y eso lleve a una situación de, vamos a decirlo, delincuencia. Bueno, prever eso está en la obligación del Estado. Está porque lo sabemos. Entonces, por eso no es cosa de que si yo crea o no, y la autoridad al final de cuentas, pues bueno, está desplegando una estrategia que es interesante. Lo legal en Estados Unidos y con el tema migratorio, Gustavo lo sabe también, pero al tiro, pues es fundamental. Sin embargo, el despliegue que está haciendo en este momento Relaciones Exteriores es de carácter informativo, de asesoría, pero no lo que ocurre en el derecho estadounidense, en el caso migratorio, pues largos procesos, porque los migrantes tienen derecho a la defensa legal, independientemente de su condición de documentos o no, ¿eh? Entonces, depende del caso, se puede apelar a la autoridad y alargar el proceso, y lo que dicen los abogados de migración, y Gustavo lo sabe, es también el tiempo aquí cuenta, porque en 2 años hay elecciones intermedias en Estados Unidos, ¿eh? Y Trump y su camarilla pueden perder la mayoría o se pueden mover, pueden pasar muchas cosas de ese políticamente hablando, y por tanto, en un caso que se prolonga 2, 3 años, también se mueve pues ese esquema de legal que se estaba, digamos, que determinaba, o los hijos crecen, se hacen mayores de edad, muchas cosas. Entonces, ahí es donde no veo yo que el despliegue jurídico de abogados, de apoyo legal, que es un esfuerzo importante, porque es muy cara la asesoría legal en Estados Unidos. Hay un pro bono, por supuesto, pero ahí el problema es que, bueno, como les digo, no es que puedan, ni lo van a hacer, digo, alguno que, pero pues son un seguimiento de mucho tiempo, muy especializado y efectivamente caro. Entonces, serán quienes puedan hacerlo más bien por su cuenta, y el gobierno mexicano dar estos tips que sí son fundamentales, que si no firme, que si no acepte ciertas cosas, digamos, también depende el caso de cada quien, el tiempo que lleva en Estados Unidos, la circunstancia o incluso la decisión que ha planteado. Y tal vez, y yo diría esto que me parece muy importante, también México tiene que mandar un mensaje de que más allá de, pues no, cosas, muchas de las que nos podemos quejar ustedes y yo hoy, pero lo que sea, hay un país. Y hay un país en el cual, al final de cuentas, van a volver. Quienes vayan a hacer, van a tener que volver más allá de su voluntad. Bueno, tampoco este es un país, digamos, entendemos lo nuestrito, hay mucho orgullo, una tradición, una historia, un sol maravilloso que ahorita estoy viendo, no, una capacidad de estar platicando acá nosotros, una alegría por vivir y una energía por ser, por salir digamos, de las cuestiones más duras en las que nos han metido las últimas décadas, que yo creo que transmitir esa energía positiva también es importante, porque hay mucho de depresión, mucho de angustia, el mensaje muy Netflix, todo es narco, todo es, bueno, perdónenme, pero no, ustedes y yo nos podemos ir a tomar un café al rato y estaríamos encantados de estar ahí platicando. Entonces, eso creo que también sería muy padre que el propio gobierno mexicano o quien lo instrumente envíe ese mensaje positivo, envíe este mensaje en el cual, pues al final de cuentas, toca enfrentar en sus vidas, lo lamento porque para quien no es su decisión es muy duro, pero una nueva migración, una migración no deseada como la primera que tal vez también tomaron de manera muy forzada, y sin embargo, pues la vida les obliga a esto, ¿no? A quienes no hemos migrado de esa manera, pues no tenemos esa experiencia y tendríamos que tener respeto y compasión por esas circunstancias. Y además todavía tenemos que hablar de los migrantes centroamericanos que muy seguramente se van a quedar en México y que además ya están aquí, ya son parte, digamos, se integraron. Ya están integrados a la sociedad mexicana, ¿no? Pues mira, el proceso de integración es así como a muy largo plazo, pero parte de lo que toca justamente, yo les voy a decir, esto ya sería extender demasiado esto, pero la demografía mexicana tiene cambios muy bruscos, en todo el mundo se han dado, pero en el año 2020 entramos ya en nuestra curva de envejecimiento. Entonces, si algo tendríamos que estar haciendo, sobre todo los más grandes, es empezar a tratar mucho mejor a nuestro reemplazo generacional que tiene que ver con la migración. Uh-huh. Entonces,
Entran muchas cosas que de repente uno no ve. Hay nichos de mercado que requieren mano de obra, porque también eso es muy positivo. Nuestros jóvenes han ido accediendo cada vez más a la educación. Hay un propósito en este país para que entren a la escuela. Hay una discusión ahí entre que, bueno, que si tienen o no becas, si pueden hacerlo porque hay el apoyo, pero parte de esa voluntad es para que te prepares más, tengas más elementos para enfrentar la vida, para entender la vida, para poderla explicar para cada uno. Pero en ese sentido, bueno, pues la llegada de jóvenes o niños, porque ojo con esto, también esto es importante que lo sepan hasta hoy. El mayor número de retornados al país a lo largo de estos últimos 15 años son menores de edad. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que regresan los padres o el padre, pues con los hijos. O sea, uno no va en la vida sin los hijos a ninguna parte, punto, ¿no? Digo, hay circunstancias en que se toman decisiones, pero a lo que voy es, claro, la problemática es familiar. Aquí también hay casos obviamente individuales, pero hay una parte muy fuerte del componente familiar. Por ejemplo, nosotros tenemos un número importante de estadounidenses en México, pero no son, sí son estadounidenses, pero a lo que voy es, son esos niños menores de edad que no han podido regularizar su condición de dobles nacionales y que de facto pasarían por ciudadanos mexicanos en 3 minutos si ese trámite maldito no siguiera, digamos, en la lógica de la burocracia más terrible de este país, que impide que ya se aceptó la extensión de la apostilla, ya se aprobó en el Congreso, y sin embargo los jurídicos de cada estado, salvo Tlaxcala, siguen sin aceptarlo y entonces siguen sin poder hacer el trámite de la mentada apostilla en el acta de nacimiento para agilizar el trámite de obtención de la doble nacionalidad, de la no pérdida de nacionalidad, que de facto así se llama, en nuestro país, a la que tienen derecho. Entonces, o sea, muchos que son problemas, podrían dejar de ser problemas si la burocracia infame y los abogados que tienen que decía yo, en cada estado, solo un estado avanzado en este tema, entendieran el momento que estamos viviendo y se dejaran de tonterías y de cuotas de poder y de control, porque al final hay mucho de ideología bueno, es que tal vez no son leales a la patria. A ver, perdón, no leales a la patria muchos otros, y los vemos en la tele luego también, o sea, que tampoco se hagan. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en las cuales también la sociedad mexicana tenemos que aprender. Tenemos que saber de esos temas. Si son menores de edad, ahí entra otra cosa. Fíjense, reconocimiento a la equivalencia escolar. Porque entonces un joven que ya estudió, que ya acabó la prepa, yo conozco, ¿qué les puedo decir? Casos y casos. No se reconoce la carrera y que superuniversidades en Estados Unidos como indocumentados. Lo deportaron, no pasó de técnico en una maquila, no lo reconocían como ingeniero, porque pues también así te explotan más, ¿no? O sea, se volvieron indocumentados en su propio país. Entonces, hay un montón también de estas burocracias a nivel de educación pública que las tenemos muy detectadas. Si tú no reconoces equivalencias, títulos de otros países, en el entendido de que hay instituciones, vamos, hay todo un proceso que cada institución en el planeta tendrá que seguir, y por tanto no es como que yo vengo con mi papel, ¿no? Y ahorita mañana ya soy no sé qué, pero bueno, entonces por eso lo adelanto, ¿no? Hay muchas de estas cosas que podrían facilitarle a la gente la vida, y el propio Estado y la sociedad mexicana se quita un problema. ¿Por qué? Porque la gente busca la vida. Entonces ya, digo, no le va a ser fácil, va a padecer, se va a enfrentar con cosas que no, sí, ok, pero vaya, que no sea el propio Estado el que te pone mayores trabas o que alimenta a la propia sociedad en ese tipo de obstáculos. Leticia, has esgrimido un mapa de acción que... Tarea para Mario Delgado.
Sí, yo creo que es urgente que se vea esto como un espacio de oportunidad para atender estos pendientes. El tema de la identidad, el tema de la vigencia de las actas de nacimiento, que yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, tiene el equipo, tiene liderazgo, tiene, como decíamos, a Pepe Merino en la Agencia de Transformación Digital, a la consejera jurídica, a un canciller que está volcado al 100% esto, para tocar estos temas y para que se coordine con los gobernadores de los estados. El tema de la doble nacionalidad, el tema del registro de niños que nacieron en Estados Unidos que tienen derecho a ser registrados, el registro de nacimiento en el extranjero y sobre todo el tema de la homologación de grados, de títulos escolares, que también es un peregrinar, es un sufrir, ir con la Dirección General de Profesiones, qué decir eso a nivel licenciatura y posgrado, pero se ve en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que es un gran catálogo de pendientes que deberían aprovecharse, ¿no? Hay que hacerlo todo, sí, ¿no? Sí. Y lo platicamos también aquí. Digo, estaría bien desmenuzarlo uno por desmenuzar uno, ¿no? cada punto, ilustrarlo y comenzar a ver estos pendientes, ¿no? Y testimonios hay de sobra, ¿eh? Uy. De sobra. Sí. Y también decírselos, no crean que es algo que está muy sabido. Quienes trabajamos estos temas hemos acompañado estas problemáticas hace mucho tiempo. Que ahora la autoridad se esté enterando, bueno, ok, no importa, ya no nos quejamos. Sí, no, ya. Y sin embargo no se vale repetir y que no aprendimos del pasado y sobre todo, pues no somos los mismos, no somos iguales, ¿no se dice? Pues órale, a mostrarle, a sacar la casta y a cambiar el chip y hacer lo que corresponde. Nos puede acabar beneficiando como país, ¿eh? Si se quita esta burocracia, se vuelve más seguro nuestras carreteras porque hay mayor vigilancia, porque hay mayor dedicación en este tipo de cosas. Las ciudades empiezan a entender que tienen como que replantear también sus escenarios de integración. Bueno, pues al cabo del tiempo vamos a decir, ay, qué bueno que regresaron porque ¿sabes qué? Nos hiciste el favor, se aceleró todo esto que estaba atorado hace años. No, y además, pues como lo mencionan muchos, ¿no? De repente comienzan a regresar muchísimos connacionales de los Estados Unidos. Es gente que, como lo mencionas, está muy preparada ya para... Así, con lo básico, saben perfectamente inglés. Y ya eso es un nivel más para llegar y obtener un mejor empleo aquí en México, ¿no? Bueno, fíjate que ese sí fue todo un tema, ya le cuelga a sus, por lo menos inicios del siglo, sí había mucho esa idea, pero también tenemos que entender algo y ni modo, es la realidad. El perfil mayoritario de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, digamos, los padres de familia, se fueron por situación precaria laboral en su origen y también una escolaridad, digamos, menor, ¿no? De pocos niveles académicos. Y han trabajado 2, 3 empleos, se han sobado el lomo para sacar adelante a sus familias. Entonces eso del inglés también se acaba siendo una fantasía, ¿eh? No un inglés de good morning ni con permiso, ¿no? Welcome. Y entonces sí regresa, sí, porque hay mucha demanda luego acá, ¿no? Sí. Es muy probable que los más jóvenes... La siguiente generación. Sí, nos referimos a la siguiente generación, correcto. ¿No? Y que también hay otra cosa que hay que tener muy claro, que pueden saber inglés, pero no saben español, hay que enseñarles español. También. Tenemos mucho trabajo, va a estar padrísimo en ese sentido, pero sí decir algo que es importante, que también luego esta demanda, y nosotros tenemos que reubicar, el inglés se nos ha presentado como el idioma del prestigio, del conocimiento, de la bravura, de la elegancia, de la bla, 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 ¿no? Desplazó a otros idiomas en términos, pues, ¿por qué? Porque es la hegemonía del país que ha tenido esa hegemonía y se está haciendo implosión, ¿eh? Se los aviso. Esto lo que estamos viendo son patadas de ahogado, no nos tocará ver el fin del imperio, me imagino, pero en eso están. Y en ese sentido, lo que se vuelve muy interesante es que también nosotros reubiquemos que el inglés es un instrumento que para que lo hablen, que es importante que aprendan a hablar español para que tengan para que sean más felices, vaya, en la sociedad en que vivan, como cuando uno no puede pepenar todas en inglés y sufres, ¿no? Pero esa es importante para no creer que por tan inglés va a poder trabajar, pues sí, pues no sabe español, ¿no? O sea, entonces va a haber un aprendizaje, lo ha habido. Es que lo que quiero que quede muy claro es que esto
casi, y algunos hablan hasta de 3 millones, de personas han regresado a nuestro país. ¿Dónde están? Aquí, entre nosotros, váyanse aquí sí, yo conozco muchos, Guadalajara, Michoacán, o sea, porque también, bueno, hay tradiciones de migración de hace mucho tiempo y eso ha influido, pero, pues, bueno, también traen sus problemas, hay situaciones de otras cosas que yo no quiero incluir aquí para no alimentar ese discurso, sino al contrario, el diferente que nos toca a nosotros y ante lo cual pues yo creo que hay mucha gente acá que está preparada, tal vez no se ha dado cuenta que tanto está preparada para aportar en este tema. Doctora Leticia Calderón, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado esta tarde-noche y además te damos cita para que vengas en las próximas semanas aquí al estudio y nos lancemos, si quieres, las 2 horas a hablar sobre el tema. Preparamos algo muy bonito y además que sea útil, sobre todo para la comunidad que vive allá en los Estados Unidos. Ándele pues vamos a darle seguimiento a este tema y bueno, pues estar atentos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Leti. Te agradezco mucho. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo, Gustavo. Igualmente. Sí, bye. Bye. Hasta luego. Gracias. Ella fue la doctora Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora y también presidenta del Patronato Sin Fronteras.